Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema que vamos a ver hoy es el tema de error e incerteza. Esto es muy importante porque en el momento que nosotros vamos a hacer mediciones, pues muchas veces con nuestros instrumentos de medición, como ya ustedes conocen, la regla, el metro, las balanzas, depende de la escala que tenga el instrumento, uno puede tener errores. Entonces ahí es donde encuentra uno el error e incerteza. La incerteza es ese margen que uno tiene en la medida o el margen de error que uno puede tener en la medida y que en ciertos momentos, cuando usted quiere ser más preciso para dar los resultados, se ocupa. Entonces el día de hoy vamos a trabajar todo sobre el error y la incerteza. Entonces vamos a empezar. La incerteza también se conoce como incertidumbre. Donde nosotros vamos a decir qué es el margen de error o duda que existe al que se representa y se representa con este signo, más menos. ¿Y cómo se obtiene esto? ¿Cómo se obtiene la incertidumbre? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un instrumento, en este caso puede ser la regla. Ustedes saben que en la regla, ya les voy a mostrar una, donde ustedes van a identificar que cuando nos está en centímetros y nosotros lo separamos de un centímetro a otro, ese tiene 10 rayitas. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Uno ahí divide esa división, que es la parte más pequeña de las unidades que tiene el instrumento que tenemos y lo dividimos entre dos. Y de esa manera nosotros podemos sacar la incertidumbre. Ahora bien, cuando nosotros vemos, hay dos reglas importantes que ustedes tienen que tener muy claro en este momento y se las voy a poner aquí porque cuando nosotros trabajamos con la incertidumbre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A nosotros nos van a dar la medida de esta manera. Por ejemplo, yo aquí tengo la medida donde me dan, por ejemplo, 20.05 y me dicen que yo tengo que ponerlo con la incertidumbre. Entonces a mí me lo van a representar de esta manera. Más o menos, voy a tener una incerteza de 0.02. Ya en un momento yo les voy a enseñar de dónde sale este número, pero si nosotros lo identificamos, esta respuesta ya está dada con la incertidumbre. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tenemos aquí dos decimales o dos cifras decimales, cuando nosotros vamos a trabajar con nuestra incerteza, también tiene que tener dos cifras decimales. Si a mí me lo ponen así, por ejemplo, 20.05 más menos 0.3. Como ustedes ven, aquí solamente hay una cifra después del punto. Para yo poderlo trabajar, eso se tiene que convertir en 0.30 para que hayan dos cifras decimales igual como tenemos en nuestra medida. Porque cuando ustedes ven, cuando nosotros tenemos una regla, aquí tenemos 0, aquí tenemos 1, 2, 3.
Ya ustedes saben que en la regla esto está dividido en 10 partecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora bien, muchas veces cuando nosotros medimos un pedazo de papel o medimos, ¿qué más? Un lápiz, eh, un pedazo de una puerta, nosotros tenemos que encontrar el instrumento adecuado. Si yo quiero medir un pedazo de papel, yo lo puedo medir con una regla de 30 centímetros porque me alcanza. Pero para yo medir la pizarra, ¿cuántas veces tengo que poner yo la regla en la pizarra para moverla? En cambio aquí sería mejor con la cinta métrica. ¿Qué pasa? Si yo divido, a mí me dicen que hay 10 milímetros aquí. 10 milímetros es lo que me separa de 0 a 1. Tengo 10 rayitas, significa que 1 milímetro, si yo lo divido en 10, eso me queda 0.1. Y ese 0.1 yo lo tengo que dividir entre 2 porque la unidad más pequeña de esta regla es 1 milímetro. Entonces, ¿qué pasa? Al dividirlo entre 2, eso me va a quedar 0.05. Significa que esta sería mi certeza si yo voy a trabajar con una regla normal, 0.05. Así se trabaja. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, una medición o una regla que tiene, por ejemplo, de 0 a 5. Y aquí solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede pasar en algunos instrumentos de medición, pueden tener esa escala. Entonces, a mí me puede dar que esto puede medir. Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que, ¿cuánto tendría que ser ahí? ¿Cuánto valdría cada? Señor, Dígame. Jonathan está intentando. Ya lo uní, ya lo uní. No había sentido que se había Ok. agregado. Listo. Entonces, si yo aquí yo lo hago en mi calculadora. Lo van a hacer ustedes. Yo ahorita estoy inventando esta escala, pero yo es para que ustedes se den cuenta qué es lo que ustedes tienen que decir. ¿Cuánto me diría si de aquí hasta aquí hay 5? Pero la división que hay entre 0 y 5 es 8. ¿Qué valor tendría cada espacio para llegar a 5? A ver, pues. Lo tienen que hacer en la calculadora ustedes. A ver. A ver cuánto vale cada espacio de estos para que sea ahí. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué división? Señor, Dígame. no sé si es como 0.62, algo así. Exacto. Entonces ahí me queda a mí que este espacio de aquí hasta acá tiene una de 0.625. Así lo tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una división así, nosotros podemos aproximar y siempre tratemos de dejar 2 cifras después del punto. Entonces, como es 5, ustedes saben que las cifras significativas que usted va a aproximar, cuando es mayor de 5, esto me va a dar como equivalente 0.63, ¿ya? Entonces, si yo quiero sacar la incerteza de estas unidades, ¿qué hago? Divido 0.63 entre 2. ¿Cuánto me va a dar ahí? Háganlo. 0.31. 0.31. Entonces esto va a ser equivalente a 0.31. Como ustedes ven ahí, tiene 2 cifras significativas. Está perfecto. Entonces, si a mí me dicen que, por ejemplo, la pizarra, haciéndolo con esta regla que tiene una división de 8 partes y que es de una escala de 5 en 5, puedo decir que esto va a ser así como, que la base de la pizarra es de 50 centímetros más menos 0. Ahora bien, 50 centímetros con 25 más menos
0.31. Entonces, de esta manera nosotros lo sacamos cuando estamos ocupando reglas con diferentes escalas. Pero yo quiero que ustedes tengan claro que cuando a mí no me han dado un ejercicio donde han hecho una repetición de varias mediciones, para yo poder sacar la incerteza, tengo que fijarme en la unidad más pequeña que tenga mi metro o mi cinta métrica o mi báscula, y de ahí, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a dividir entre 2. Aquí ya nosotros lo hicimos, 0 dividido sería 5 dividido 8, nos dio 0.625, lo aproximamos porque solo dejamos 2 cifras decimales después del punto, 6.63, lo dividimos entre 2, significa que mi incerteza va a ser 50.25 más 0.31, entonces, ¿qué valor puedo tener? Aquí lo vamos a poner y así es que ustedes van a encontrar esos valores. Sería 50, entre los valores que puede estar, la medición exacta sería 50, 31 más 25, eso sería 56. Sería entre 50.56 y si lo sumamos y si lo restamos, vamos a hacerlo en la calculadora. Sería 50.25 menos 0.31. Entonces, me van a quedar los márgenes de esta manera. De 49.94 a los valores de 50.56. Y aquí la base, ¿cuál va a ser? 50.25. Entonces, este valor puede ser aceptado y este valor puede ser aceptado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o entendieron qué significa la incerteza y para qué se ocupa. ¿O todo está bien? ¿Los escucho? Todo bien, señor. Todo bien. Sí, Bueno, no, entonces ahorita... La incerteza solo se va a usar para ver cuál es como... El margen de error que uno puede tener para tener una exactitud 1 cuando está haciendo las medidas con aparatos, con lo que usted utiliza para medir, por ejemplo, los densímetros. Por eso es que cada instrumento tiene ya valorado y si usted ve en las especificaciones, usted siempre va a encontrar una incerteza, que esa está dada por las unidades de medición que tenga el aparato. Entonces, si en algún momento el aparato a usted no se lo da, ya usted sabe que para usted sacar la incerteza, tiene que ver la unidad más pequeña que tienen las divisiones entre cada y que está dado. Por ejemplo, todas las reglas están dadas en centímetros, pero también hay otras reglas que están dadas en pulgadas. Entonces, ahí es donde usted se tiene que fijar qué unidades de medida tiene la regla. En este caso, nosotros estamos trabajando con centímetros. Aquí lo voy a poner. Y nosotros sabemos que la unidad más pequeña, porque para pasar de un centímetro a otro, encontramos los milímetros y los milímetros serían las unidades más pequeñas que tiene esta regla. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros dividimos esas unidades, una unidad entre 10 y eso lo dividimos entre 2 y ya sabemos que la incerteza es 0.05. ¿Entendido? Ahora sí está más claro. Sí, señor. Bueno, entonces ahorita, después de que nosotros ya hemos visto todo esto, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos trabajando con los errores, hay dos tipos de errores.
Error absoluto y error relativo. Entonces aquí los voy a poner porque es con lo que vamos a trabajar nosotros ahorita. Entonces, el error absoluto tiene que ver con la medida del aparato o medida más pequeño. En cambio, el error relativo compara la medida más pequeña con el total de la medida realizada. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahorita un ejercicio donde vamos a tratar de sacar el error absoluto y cómo lo vamos a identificar. Las siglas para identificar el error absoluto están dadas así. Usted lo va a identificar porque lo vamos a tener EA. Así usted va a identificar que es el error absoluto y el error relativo está dado por ER. Ahora, me dice, se llama error absoluto de una medida al valor absoluto de la diferencia entre el valor que se toma como referencia y el valor emitido. Si no hay probabilidad de conocer el valor verdadero o de referencia, se repite la variación varias veces y el promedio de estas mediciones se toma como valor de referencia. El error absoluto tiene esta fórmula. Aquí la voy a poner. El error absoluto está dado por el valor obtenido menos el valor de referencia. Y el error relativo le está dado por el error absoluto entre la media, que ya van a saber qué es, por 100. Por 100%. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean de dónde salió este promedio. Y esto lo vamos a hacer con el primer ejemplo, donde a mí me dan los datos que hicieron un experimento. Y en el experimento lo que hicieron fue que tiraron una pelota de una terraza. Y me dan los datos porque lo hicieron 5 veces. Entonces me dan los tiempos en cuánto tardó la pelota en caer de el techo de la casa. Entonces lo vamos a hacer aquí. Aquí está el techo de la casa y de aquí tiraron la pelota. Entonces lo hicieron 5 veces. ¿Cuánto tiempo se demoró la pelota en caer? Aquí al suelo. Entonces los datos que me dan son los siguientes. El tiempo 1 fue de 2:52. El tiempo 2 fue de 2:50. El tiempo 3 fue de 2:47 segundos. Aquí estamos hablando de tiempo en segundos. Significa que nosotros ocupamos ¿qué ocupamos nosotros si utilizamos el tiempo? El reloj y ¿qué más? ¿Cómo se llama el aparatito que el cronómetro? 2:53 segundos. Y el tiempo 5 fue de 2:51.
Como ustedes vieron, fueron 5 intentos para yo poder sacar el valor que necesito compararlo con esos. Para poder sacar mi error absoluto, lo que yo tengo que hacer es sacar una media. ¿Cómo se saca la media? Es la sumatoria de todos los datos y entre la cantidad. En este caso, ¿cuántas veces hicimos el intento o el experimento? Lo hicimos 5 veces. Entonces yo voy a dividir la sumatoria de todos estos entre 5. Entonces aquí lo voy a sumar. 2.52 más 2.50 más 2.47 más 2.53 más 2.51. Listo. Al hacer la sumatoria, no sé si ustedes la quieran hacer en su calculadora, yo ya la hice. Y al hacer la sumatoria, a mí me dio la media, sumando todos esos entre 5, me dio este resultado. 2,506 segundos, porque aquí estamos hablando de tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa? Como ustedes ven, aquí me aparecen 3 cifras significativas. ¿Y cuántos tienen estas? A ver, solo tiene 2. Significa que yo tengo que aproximar. Significa que mi resultado va a quedar, y con el que yo voy a trabajar, que va a ser mi valor de referencia, va a ser, como es un número mayor de 5, es 6, entonces esto me va a quedar como 2,51 segundos. Ahora bien, para yo poder encontrar la ecuación o el resultado del error absoluto, yo voy a hacer lo siguiente para poderlo escribir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comparar, como ustedes ven, son 5 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para yo poder sacar eso, ¿qué vamos a hacer? El primer tiempo tenemos 2.52. Yo siempre me voy a fijar para que los números siempre me queden positivos, porque ustedes saben que ahí es un valor absoluto. Vamos a comparar. Ya ustedes saben que el valor obtenido menos el valor de referencia. Entonces, el valor obtenido, el primero, lo vamos a sacar, me va a quedar, sería 2.52 menos 2.51. Que ya este es mi valor que yo encontré, ¿de qué? De la media aritmética de todos los datos que yo obtuve en mi experimento. Entonces, mi valor de referencia, ¿cuál va a ser? Va a ser siempre 2.51. Yo les voy a enseñar un truquito para que siempre le queden los números positivos y no hay ningún problema. Porque... Señor. Dígame. No me di cuenta de dónde salió el 2.52. Ah, el 2.52 es el valor obtenido. Es el primer intento que tengo yo en el experimento. El dato que a mí me dan. Miren, 2.52 segundos es el primer intento que yo tengo cuando hago el experimento. Entonces me dicen valor obtenido menos el valor referencial o el valor de referencia, que mi valor de referencia yo lo saqué de la media aritmética que yo saqué de todos los datos que me dieron los experimentos dividido entre 5. Entonces mi valor de referencia es el 2.51 segundos. Por eso les dije que hicieran ustedes la sumatoria y de ahí lo dividen entre 5 y a usted les va a dar este valor. Pero como tiene 3 decimales y aquí solo estamos trabajando con 2, yo lo aproximé a 2.55. Al hacer esta resta, a mí me va a quedar un resultado de 0.01. 2.52 menos 2.51 me da 0.01. Ahora bien, vamos a hacerlo con el segundo intento. Pero para que a mí me quede positivo, a mí eso me lo enseñaron y a mí me ha funcionado. Yo siempre cojo primero el mayor. En este caso es mi valor de referencia y eso no tiene que afectar, porque si usted lo hace así, como lo indica la fórmula, usted puede poner así, 2.50 menos 2.51. Pero como ustedes saben que aquí son valores absolutos, a usted le va a dar como resultado menos 0.01,
que eso es equivalente a tener 0.01 positivo. Ahí no importa el signo, listo. Téngalo muy claro que para sacar esto no importa el signo negativo. Entonces lo que yo he hecho y siempre y me lo han valido es que yo pongo el número mayor y ahí siempre me va a quedar el resultado que yo necesito. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Solo pongo aquí, aunque mi valor de referencia es mayor, entonces pongo primero mi valor de referencia, que en este caso es 2.51 menos 2.050 y me va a dar 0.01. Ahora vamos con el tercer intento. Es 2.47, pero es mayor 2.51. Entonces yo pongo 2.51 menos 2.47. ¿Cuánto me va a dar eso? Lo voy a poner todo en rojo para que ustedes vean, porque después sigue el otro paso. Entonces aquí sería 0.01. Aquí, ¿cuánto le falta? 47 para llegar a 51, me queda 0.04. Y vamos con el intento 4. En este caso, es mayor el intento, entonces lo pongo 2.53 menos 2.51. Eso me va a dar como resultado 0.02. Y el quinto intento, que es 2.51 menos 2.51. Y eso me va a dar como resultado 0. Ahora bien, ahora que yo ya he sacado todos estos valores para yo poder poner mi resultado para obtener el error absoluto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar una media. Ya ustedes saben que la media vamos a sacar la media de estos datos, entonces sería, la media sería 0.1 más 0.01 más 0. Señor, Dígame. no se ve por el tiempo. Sí, ya voy. Ay, disculpe. Ahora sí. Entonces aquí voy a sacar la media. Sería 0.01 más 0.01 más 0.04 más 0.02 más 0. Y eso lo vamos a dividir entre 5. Si ustedes hacen eso en su calculadora, les va a dar como resultado 0.02. Aquí encontré mi error absoluto. Esto es lo que yo necesito para poder dar, ¿qué? Mi respuesta. Entonces, ¿cómo sería mi respuesta? El valor que me da de la medición que yo tuve en la media que saqué del experimento. Y yo lo voy a expresar de la siguiente manera. Me va a quedar 2,51 segundos más menos 0.02. Entonces, ¿qué significa? Que mi rango va a estar así. 2.51. Aquí lo voy a hacer con otro color para que ustedes vean que el valor exacto de esta medición puede estar entre estos dos valores. 2.51 y aquí si le sumamos 2, el valor que me va a quedar va a ser 2.53 y el otro valor sería 2.49. Significa que en mi medición, si el valor que yo obtuve está entre 2.49 y 2.53, mi respuesta es
verdadera y esta exacta. Con el experimento que nosotros hicimos, nuestro valor promedio es de 2.51, pero sacando la incerteza, y ahí es donde me da el error absoluto, que es esta medida, 0.02. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o puedo continuar. Los escucho. Todo está claro. Señor, o sea, primero tenemos que sacar el error relativo para obtener el error absoluto. Exacto. Ahorita vamos con el error. No, primero vamos a sacar el error absoluto para después poder sacar el error relativo, porque ahí en la fórmula ya me piden, ya vieron, el promedio ya lo tenemos, que es este, ¿cierto? El error absoluto ya lo tenemos, que es de cuánto, de 0.02, y lo multiplicamos por 100 y ahí ya sacamos nuestro error relativo. Entonces aquí lo único que nosotros tenemos que reemplazar son los valores. Entonces aquí cómo me va a quedar, el error relativo va a ser igual, el error absoluto ¿cuánto tiene? 0.02, porque aquí fue donde lo sacamos, porque acuérdese que eso sale de las ¿qué? Incertezas. Y el promedio que nosotros tenemos, ¿cuál es? El promedio de todas las medidas, que en este caso sería 2.51 segundos, y esto lo vamos a multiplicar por 100. Y nos va a dar como resultado, si ustedes lo hacen en su calculadora, eso va a tener un error relativo de 0.79%. Y ahí es, siempre el error relativo va a estar expresado en porcentaje. El error absoluto es el que me da verdaderamente que mi incerteza, que en este caso es el valor que va acompañado de qué? De la medida de mi experimento, de las mediciones que yo hice, y aquí es donde me marca mi incerteza o mi incertidumbre, que es el margen de error que yo puedo tener en cualquier medición. No sé si les quedó claro o tienen alguna duda. Ahora sí yo entendí Ahora sí, mejor. ahora, listo. Mejor que antes, cuando lo Está estaba bien. aplicando al principio. Yo les voy a dejar un ejercicio así, donde les voy a dar los datos y ustedes van a desarrollar el mismo procedimiento. Van a sacar, ¿qué van a sacar? Van a sacar el promedio de las mediciones para sacar el valor que yo tengo, el referencial. De ahí van a sacar el error absoluto y por último me van a sacar el error relativo. ¿Entendido? Esa es la tarea que les va a quedar para entregar la próxima semana. ¿Está bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. si tienen alguna duda, pues ahí me preguntan, no hay ningún problema. Que pasen un feliz día. Nos vemos mañana nos vemos en biología. Adiós. Adiós, señor. Adiós, Señor. señor.